Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy el profesor Ivo Mendoza y hoy día vamos a ver la segunda parte del capítulo de estática, así que vamos a comenzar. Bien, en la primera parte nosotros ya vimos algunas fuerzas como las son el peso, la normal, también vimos la tensión y un poquito de la fuerza de fricción. Pero este capítulo vamos a profundizar un poquito más acerca de la fuerza de fricción y también de la fuerza elástica. No, es la fuerza elástica va a ser la fuerza que va a aparecer justamente en los cuerpos elásticos cuando sufren una deformación, ¿no? Pueden ser comprimidos o también pueden ser expandidos, ¿no? O elongados, se le dice. ¿Qué más? Esta fuerza va a aparecer en un sentido tal que se va a poner a la deformación que experimenta el cuerpo, o sea, siempre va a ser una fuerza contraria, una fuerza de restauración también se le conoce. Entonces, cuando nosotros tengamos a un mayor X, el X quiere decir la elongación del resorte, o sea, lo podemos comprimir y también lo podemos expandir, ¿no? Lo podemos comprimir si es que presionamos el resorte o lo podemos expandir si es que lo estiramos. Va a haber una mayor fuerza. Y si lo hay a menor distancia, a menor X, a menor elongación, va a también tener una relación directamente proporcional, o sea, va a haber una menor fuerza. De esta manera nosotros tenemos ya esta relación. Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, ¿qué quiere decir? Que se igualan a una constante. ¿Ya? Pues eso lo sabemos por nuestro curso de aritmética. Entonces, si nosotros la igualamos a una constante, esta constante K va a ser la constante elástica del resorte. Entonces nuestra fuerza va a ser igual a menos x. Este menos es justamente por el sentido contrario, una fuerza de la fuerza de restauración por la constante k, donde k va a estar en newton sobre metros. L va a ser la longitud natural del resorte cuando no está deformado. Eso es muy importante porque el resorte sí o sí va a tener una cierta longitud, ¿no? Y bueno, F solamente va a ser el módulo del resorte, ¿no? Porque sabemos que justamente la fuerza viene a ser una magnitud vectorial. Bien, ahora yendo un poco más allá en la fuerza de rozamiento, ya la definimos la clase pasada, pero a modo de recordar, justamente es esto, ¿no? La fuerza de rozamiento aparece debido a que va a haber algunas rugosidades o algunas irregularidades en el piso, tanto en el piso como en el objeto que se está desplazando, ¿no? Y es debido a esto que se va a ser un poco más difícil en algunos objetos, en algunas situaciones, desplazar un objeto, ¿no? Debido a estas pequeñas rugosidades. Entonces, esta fuerza también va a ser contraria al movimiento, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunas fuerzas especiales o algunos casos particulares. Entonces vamos a tener la fuerza de rozamiento estático, denotada como Fs, en la cual se va a manifestar en las superficies donde justo va a aparecer cuando los cuerpos tienden al desplazamiento, pero sin embargo no lo va a lograr. Es como un punto crítico, ¿no? Y si nosotros analizamos esta imagen de acá, va a ocurrir justamente este fenómeno, donde digamos que el objeto está en un cierto ángulo de inclinación, en un ángulo alfa, va a tener la reacción normal o la normal simplemente, y la fuerza de rozamiento estático, que va a ser en posición opuesta al movimiento, ¿no? La velocidad de todas maneras va a ser cero. Pero si inclinamos un poquito más este ángulo de acá, ya no va a ser el ángulo alfa, sino va a ser el ángulo beta, la reacción o la normal va a ser la misma, pero la fuerza o mejor dicho, la fuerza de fricción de rozamiento estático va a ser justamente máxima en este punto de acá. Y cuando la fuerza de fricción es máxima, entonces tenemos que hablar de justamente el mu también, ¿no? El mu sub s viene a ser el coeficiente de rozamiento estático. Este coeficiente de rozamiento estático va a ser adimensional. Entonces, cuando está a punto de desplazarse este bloque de acá, va a aparecer la fuerza de rozamiento máximo estático, ¿no? Y bien, y R viene a ser la reacción normal, que ya sabemos que es perpendicular al cuerpo. Bien, entonces ya definimos este primer caso, vamos por el segundo. La fuerza de rozamiento cinético, perdón, viene a ser ahora cuando la superficie en contacto ya está deslizándose ya. Es como que lo más común se podría decir, ¿no? Cuando ya están en contacto y se va a deslizar una con respecto de otra. En este caso, su valor va a ser también constante, ¿no? Y a ello se va a definir como el coeficiente de rozamiento cinético, que va a ser adimensional también. Por lo general se va a cumplir que la fuerza de rozamiento estático va a ser mayor que la fuerza de rozamiento cinético, ¿no? Porque ¿qué pasaría si la fuerza de rozamiento cinético fuera mayor que la fuerza de rozamiento estático? ¿No? Los cuerpos no se moverían, debido a que justamente el rozamiento es mucho mayor acá
que en el anterior, ¿no? Recordemos que que el estático viene a ser justamente cuando el cuerpo está a punto de moverse, en un pequeño instante está a punto de moverse. Y acá ya les pongo un ejemplo en el juego del hockey, ¿no? Que es sobre hielo. Bien chicos, ahora vamos a hablar acerca del momento de una fuerza, ¿no? Que es también conocida como el momento de torsión, que viene a ser una magnitud física vectorial y este nos va a dar la medida cuantitativa de la tendencia que va a ser una fuerza para alterar o causar el efecto de rotación sobre un cuerpo con respecto a un eje de giro o a un punto de giro, ¿no? Esto en buen cristiano quiere decir que, o un ejemplo mejor dicho, cuando nosotros queremos abrir una puerta, no es cierto que hay algunos ejes que están pegados a la pared y nosotros podemos empujarlo y la puerta va a rotar en una cierta dirección, puede ser en sentido horario o en sentido antihorario. Muy similarmente es lo que nosotros vamos a aplicar acá, ¿no? Matemáticamente lo podemos denotar así, con esta figura. Tenemos un centro de giro, tenemos una puerta, se podría decir, o una viga, ¿no? Que la queremos rotar tanto en sentido horario o antihorario. En este caso está yendo en sentido horario, sea en el sentido de las agujas del reloj. Y con esta convención del signo nosotros vamos a poder ver cuál es cuál, ¿no? Por ejemplo, si es horario, por convención se dice que es negativo. Y si es antihorario, en contra de las agujas del reloj, va a ser positivo. El momento de la fuerza lo vamos a denotar por tau, que viene a ser como una T griega, y va a ser más o menos la fuerza que vamos a aplicar por la distancia. De este modo, el tau o el momento de la fuerza va a ser newton por metro. Bien, cuando tengamos esta observación, por ejemplo, ¿no? Cuando la línea de acción de una fuerza pasa por el centro de giro, su momento de fuerza va a ser cero, ¿no? Es simple, bastante sencillo, debido a que es perpendicular, ¿no? Y cuando nosotros, por ejemplo, queremos empujar una puerta en este sentido, va a ser prácticamente el momento de giro cero, ¿no? Porque no se va a desplazar ni a la derecha ni a la izquierda, ni en sentido horario ni en sentido antihorario. Bien, ahora vamos a ver lo que es el teorema de Barrington, que viene a ser justamente un sistema de fuerzas coplanares. Se va a presentar también una fuerza total, un resultante, ¿no? Fuerza total o resultantes vienen a ser sinónimos en este caso. En este ejemplo podemos observar que justamente el momento de la resultante va a ser igual a la suma de los momentos de cada una de las fuerzas que componen, ¿no? Entonces nosotros podemos utilizar esta notación o también la del tau, vienen a ser muy similares en sí, donde cada fuerza va a tener una cierta distancia con respecto a un eje de giro, ¿no? Tenemos R1 por F1, R2 por F2, R3 por F3 y R4 por F4. Pero si nosotros sumamos todas estas fuerzas que vienen a ser momentos independientes, se podrían decir, entonces vamos a tener una fuerza resultante total, ¿no? Un momento total se le conoce. Bien, esto es bastante importante, más adelante vamos a ver una pequeña aplicación. Y como estamos en el tema de estática, tenemos que agregar las condiciones de equilibrio. En este tema es bastante sencillo en sí, ahorita vamos a ver. Vamos a tener primero ahora que considerar el equilibrio de rotación, que es el estado mecánico en el cual un cuerpo no gira o lo hace de forma uniforme, ¿no? En este caso, una forma de equilibrio viene a ser justamente esta de acá, como la vimos en la observación. La siguiente condición viene a ser justamente cuando el cuerpo rígido no tiene que presentar tendencia en ningún punto de giro, ¿no? Entonces toda la suma de los movimientos de torsión tienen que ser ceros. Es cuando nosotros queremos girar un timón, lo podemos hacer tanto a la derecha o también hacia la izquierda, en sentido horario o en sentido antihorario. Pero si queremos ir de manera recta, entonces tenemos que esas dos fuerzas, tanto que van en sentido horario o sentido antihorario, tienen que estar equilibradas, ¿no? Por eso la sumatoria de esas fuerzas viene a ser cero. Entonces, en pocas palabras, la sumatoria de estas fuerzas del teorema de Barrington tiene que ser cero. El momento resultante es cero. Y así obtenemos el equilibrio total, ¿no? Del estado zen, se lo podría decir, donde va a haber justamente este equilibrio mecánico, ¿no? O simplemente equilibrio, que va a ser la suma de todas esas condiciones más las que vimos en el tema anterior, donde la fuerza resultante viene a ser cero, la sumatoria de fuerza viene a ser cero y la sumatoria de momentos también viene a ser cero. Bueno chicos, ahora vamos con los ejercicios. En el primer ejercicio nos dice, usted desea mover una caja de 500 newtons por un piso horizontal. Y ahora para comenzar a moverla necesitamos de tirar con una fuerza horizontal de 230 newtons. A su vez la caja se va a soltar y se va a comenzar a mover, ¿no? Pero se va a mover
a una velocidad constante con solo 200 newtons. Nos dice cuáles son los coeficientes de fricción estática y cinética. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es imaginar esta situación. Entonces, si nosotros queremos ejercer un tirón sobre la caja, nos dibujamos acá a nuestro personaje, a la fuerza de tensión, al objeto en sí y al piso, ¿no? Obviamente no va a estar flotando, sino va a necesitar un piso. Y vamos a analizar de la siguiente manera. Justo antes de que la caja comience a moverse, nosotros vamos a realizar primero su diagrama de cuerpo libre, ¿no? Donde tenemos la normal, que va a ser perpendicular entrando al cuerpo, el peso, que viene a ser justamente lo que pesa la caja, va a ser por la gravedad, debido a la gravedad, la tensión, que es la que nosotros vamos a ejercer, y la fuerza de rozamiento o de fricción estática, ¿no? Que va a ser la máxima, debido a que justamente va a ser cuando el cuerpo, justito en ese momento, empieza a moverse. Bien, por otro lado vamos a tener el diagrama de cuerpo libre cuando la caja se mueve a rapidez constante, ¿no? Que es de forma muy similar, solo que la tensión ahora va a cambiar, ya no va a ser 230, sino va a ser 200, y en este caso vamos a tener el coeficiente de fricción cinético, ¿no? FK. Bien, entonces analizamos de la siguiente manera. Justo cuando antes de que la caja comience a moverse, vamos a tener esto. La sumatoria de fuerzas va a ser 0 en el eje X, ¿no? F sub X, el eje X. Entonces la tensión va a ir en el sentido positivo y la fuerza de fricción va a ir en sentido negativo. Entonces podemos mandar la fuerza de fricción a sumar. Pero van a ser iguales en módulo, ¿no? Esto es muy importante. Son diferentes en dirección, pero el módulo va a ser el mismo. 230 en este caso. De la misma manera vamos a hacer con el eje Y, ¿no? Con el eje vertical, donde tenemos a la normal, que va a ser en el eje positivo, va a estar de forma positiva, y el peso va a estar en sentido negativo. Entonces podemos mandar el peso a sumar, y de igual manera nos damos cuenta que van a ser en sentidos contrarios, pero el módulo va a ser el mismo. De esta manera nosotros podemos obtener el valor del coeficiente cinético, perdón, estático, no en este caso, donde nosotros podemos dividir solamente la fuerza perdón, el coeficiente, la fuerza de rozamiento cinético, que va a ser el máximo en este caso, 230, entre la normal, ¿no? La reacción normal también se le conoce. 230 entre 500 va a ser 0.46. No tiene unidades debido a que Newton con Newton se van. Y de forma muy similar analizamos también para el coeficiente de rozamiento cinético, que viene a ser en este caso cuando la caja está en movimiento. Entonces tenemos la tensión, justamente que está acá, va a ser 200, que va a estar en sentido positivo hacia la derecha, y el coeficiente, perdón, la fuerza de rozamiento va a ser negativo porque está hacia la izquierda. Entonces mandamos a sumar, tenemos 200, y esta va a ser nuestra fuerza de rozamiento. En el eje Y ambas fuerzas van a estar equilibradas también, y en la normal va a ser igual al peso, ¿no? Que viene a ser 500 newtons. Y ahora para obtener el valor de UK simplemente tenemos que dividir la fuerza entre la normal, como perdón, la fuerza, por la fuerza me estoy equivocando, viene a ser claro, también viene a ser la fuerza de rozamiento en este caso, ¿no? Que viene a ser 200 entre 500, 0.40. Y acá se comprueba lo que vimos o lo que dijimos anteriormente, ¿no? Donde el coeficiente de fricción cinética es menor que el coeficiente de fricción estática. Y justamente esto es lo que nos permite movernos a nosotros diariamente. Bien, como siguiente ejercicio tenemos este. Una mujer que pesa 600 newtons se sube a una báscula, ¿no? Que contiene un resorte rígido. En el equilibrio el resorte se comprime a 1 centímetro por debajo de su peso y nos piden calcular la constante de la fuerza del resorte, ¿no? Entonces imaginamos la situación, ¿no? Entonces cuando el resorte no está comprimido va a tener una cierta elongación, pero cuando la mujer se sube se va a comprimir 0.1 centímetros. Entonces nosotros vamos a calcular de esta siguiente manera. Como el sentido es negativo, se podría decir, debido a que se está comprimiendo, vamos a considerarlo como negativo, ¿no? Entonces tenemos X va a ser menos 0.1 centímetros, que es igual a menos 0.01 metros, ¿no? Porque nosotros estamos trabajando newtons y metros, que viene a ser en el sistema internacional. Y la fuerza de la mujer se va a aplicar en el resorte, va a ser F de X, ¿no? Considerando este nuestro eje de acción.
que va a ser de menos 600 newtons debido a que justamente va a ser hacia abajo. Entonces ya podemos hallar nuestra constante, que es lo que nos piden, ¿no? K viene a ser la fuerza entre la elongación. Entonces tenemos menos 600 menos 0.01 metros, ¿sí? 0.01 metros. Vamos a tener 6 por 10 a la 4 newtons sobre metros. Esta va a ser la fuerza, o mejor dicho, la constante de fuerza del resorte. Bastante sencillo, sí, pero también hay que tener en cuenta el análisis de los signos. Bien, como tercer ejercicio tenemos, nos piden calcular el sistema en equilibrio, nos piden calcular X para el sistema en equilibrio. Y tenemos una barra de peso despreciable. Si la barra no fuera de peso despreciable, tendríamos que considerar su punto de gravedad para poder considerar cuánta masa tiene. Pero como no es el caso, no nos debemos de preocupar por ello. Tenemos la aceleración de la gravedad, que es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, entonces tenemos este atleta que está parado en este punto, justo en esta distancia X, y tenemos un bloque de 20 kilogramos que está a una distancia de 12 centímetros, ¿no? El atleta pesa 60 kilogramos. Así que hacemos un análisis bastante sencillo. Si la gravedad es 10, entonces, ¿cuánto sería el peso? Multiplicamos 60 por 10, nos da 600 newtons. De forma similar, si el peso acá es 20, lo multiplicamos por 10, tenemos en newtons, ¿no? Que viene a ser 200. Entonces, hacemos nuestro momento de torque. Como está en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas viene a ser 0. Sería el peso por la distancia menos 600, que viene a ser el peso, por la distancia, que viene a ser X, justamente lo que queremos. Como ambos están en centímetros, normal, podemos multiplicar, ¿no? Hay que tener en cuenta eso de las unidades. Entonces tenemos 200 por 12 menos 600 por X. Esto ya lo mandamos al lado contrario de la ecuación, ¿no? Lo despejamos y simplemente hacemos la pequeña operación donde X nos da 4 centímetros. Ya ustedes lo pueden comprobar en casita. Bien, ¿qué más vamos a tener acá? Como cuarto ejercicio, también algo muy similar, nos piden calcular la fuerza de tensión en módulo de la cuerda AB para que la barra se encuentre en equilibrio. Bien, entonces vamos a analizar este problema. Siempre hay que tener en cuenta nuestro eje de giro, ¿no? En este caso nuestro eje de giro fue este de acá, el triangulito, donde O. Y en este caso nuestro eje de giro de esta barra de acá va a ser este puntito, ¿no? Donde se encuentra este cuadradito. Entonces la barra va a girar tanto para este lado como para este lado, pero para que se encuentre el equilibrio justamente va a existir una fuerza de tensión acá y una fuerza acá. Por lo tanto, si esta barra quiere girar, entonces vamos a tener una distancia de AB, la tensión en AB, que va a ser 10L, justamente por la distancia que está acá, ¿no? 2 más 8 viene a ser 10. Menos 300 newtons. ¿De dónde salió estos 300 newtons? Justamente de los 30 kilogramos que pesa este bloque, ¿no? Que está jalando para este lado. Y la barra se mueve hacia la derecha. Pero esta tensión también tiene que tener una determinada fuerza, que es lo que queremos hallar para que se mantenga en equilibrio. Pero ya no va a ser de 10, sino va a ser de 8, que es justamente la distancia que cubre hasta este punto de acá. Por lo tanto, estos 300 por 8L lo vamos a pasar al otro miembro como sumando. Pero L con L se van, no nos interesa. Y podemos simplemente dividir entre 10, ¿no? Entre 10 acá, entre 10 acá. La tensión en AB nos da 240 newtons. Bastante sencillo, solo que hay que hacer un pequeño análisis con respecto al gráfico. Y bien chicos, esa ha sido la clase de hoy. Espero que les haya podido gustar. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Bye.